Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de instalaciones de servicios especiales en edificios. En esta clase se van a tratar de abarcar los siguientes temas: clasificación, sistemas de supervisión y control, equipos, técnicas de instalación, ajustes y puesta en punto. En clases futuras se va a ver el siguiente tema: sistemas de circuito de cerrado, TTV o CCTV, que son las cámaras de vigilancia. Ya. Primero, introducción. Con el continuo avance de la tecnología, muchos sectores se han ido actualizando y siendo la seguridad un factor tan importante en un negocio o empresa, se han visto en la necesidad de implementar sistemas de vigilancia y control aprovechando las nuevas tecnologías. Sistema de seguridad. En general podemos definir a un sistema de seguridad como el conjunto de elementos e instalaciones necesarios para proporcionar a las personas y bienes materiales existentes en un local determinado protección frente a agresiones tales como robo, atraco o sabotaje de incendio. Ejemplos de aplicación de sistemas de seguridad: seguridad en la vivienda, seguridad en establecimientos, seguridad en cárceles, centrales nucleares, seguridad activa contra incendios, control de niveles o líquidos, seguridad en calefacción y cuartos de máquinas, control de gases, presión, humedad, falta de agua, y en general todos aquellos campos que por el conocimiento de las posibilidades que proporcionan los elementos de seguridad nos permiten unas determinadas aplicaciones. Clasificación de sistemas de supervisión y control. En la clasificación de sistemas de supervisión y control tenemos la siguiente clasificación: por robo y atraco, por incendio, por antihurto y por especiales. Por robo y atraco se pueden subclasificar en sensores y centrales de alarmas, defensa física, aviso central receptora de alarma, señalización de robo, dispositivos de acceso, circuito cerrado de TV. En la subclasificación de incendios se pueden subclasificar en sensores y centrales de incendio, en aviso a central receptora de alarmas, en accionamiento de dispositivos de extinción, accionamiento de sistemas de aviso y señalización, extinción manual, bocas de incendios equipadas, equipo de bombeo, puertas contra fuegos, alumbrado de emergencia. En antihurto se pueden clasificar en protección de artículos, escáner detector de rayos X, detector de explosivos y arco detector de metales. En especiales se pueden subclasificar en detector de metales, sonda detectora de niveles, sonda detectora de humedad, detector de sustancias químicas, detector de presión, detector de drogas, detector de gases, etc. Trataremos a lo largo del curso de abarcar los sensores más importantes. Equipos, técnicas de instalación, ajustes y puesta a punto. Sistemas de alarma. Son componentes de seguridad pasiva. Esto significa que no evitan el problema, pero sí son capaces de advertir de este. Permiten la rápida actuación sobre el problema y disminuyen los daños producidos. Quiere decir que las alarmas solo nos van a indicar que puede estar ingresando un intruso, pero no van a hacer nada al respecto. Esquema básico de una alarma. El esquema básico de una alarma se compone del sensor, que pueden ser cámaras, sensor de temperatura, sensor de movimiento, también los sensores magnéticos que se colocan en puertas y ventanas, ya lo vamos a ver más adelante. El procesador, que es lo que recibe la señal del sensor y la procesa para mandar una respuesta al indicador. Este puede ser un circuito electrónico, un microprocesador, un PLC o un PC. En los indicadores podemos tener indicadores sonoros, visuales o un servidor web, que ya eso es más complejo, lo que hace es recibir datos y mantenerlos en una base de datos para que tal vez una empresa privada de seguridad pueda percatarse de aquello. Eso se utiliza más en la parte de control, en la parte industrial, cuando se necesita tener un control y un monitoreo de un proceso. Y digamos que, por ejemplo, si se tenía una caldera que debe estar a una temperatura de 300 grados y por algún motivo sube unos 500, que es un valor peligroso, entonces se manda una señal de alarma a un servidor web para
indicar al ingeniero de planta que hay un problema o algo así. Ya, circuito básico de una alarma. Aquí nosotros tenemos un circuito básico de una alarma. ¿Por qué le vamos a decir circuito básico de una alarma? Hagamos de cuenta que este de aquí es un contactor magnético. ¿A qué me refiero con el sensor magnético? Me refiero a lo siguiente. Vamos a avanzar un poco más. Esto de aquí es un sensor magnético. Esto lo vamos a colocar en la ventana y otro lo vamos a colocar en la pared. Cuando la ventana esté cerrada, el circuito va a estar abierto porque es de lógica invertida. Entonces tiene un contactor normalmente cerrado. Sensor magnético para ventanas y puertas con todo un imán. Ya. Y cuando la ventana se abra, el contactor se va a cerrar, cerrando el circuito y encendiendo una alarma. Porque uno de estos tiene un imán y el otro tiene el contactor o el switch. Ya, hagamos de cuenta que este sensor es el que se encuentra acá. Digamos que este es para la ventana y este es para la puerta. Si viene un intruso y abre la ventana o abre la puerta, lo que ocurrirá es que este transistor, que normalmente si la puerta y la ventana están cerradas, siempre va a tener excitación en la base, o sea, va a tener alimentación. Este es un punto de alimentación. Y al tener alimentación en la base, se cierra y manda alimentación positiva de acá a este otro transistor, que al tener alimentación positiva en la base se cierra, y al cerrarse manda tierra a este punto, y al estar tierra en este punto y tierra en este otro punto, el LED está en corto, entonces no se prende. Pero si el ladrón entra y abre la ventana o abre la puerta, este transistor no recibe excitación porque se abre esta parte, no recibe el voltaje positivo, entonces el transistor se abre, y si el transistor de aquí se abre, este voltaje positivo no excita la base del de acá, y este también se abre. Y si este se abre, este punto de aquí ya no le llegaría el tierra de acá, sino que le llegaría el voltaje positivo de acá arriba y se prende el foco. Ahora vamos a poder visualizarlo, porque efectué la simulación en este programa llamado Proteus. Ahora lo voy a correr, le doy clic aquí y se empieza a correr. El foco está apagado, pero si yo abro este interruptor, que vendría a ser como abrir la ventana, se enciende, si se observa. Vamos a hacer un poco más grande la pantalla. Ya, ahí. Vamos a acomodarlo un poco. Ahí. No. Y aquí tenemos el circuito. Si el ladrón entra y abre la ventana, se prende la alarma. Si el ladrón entra y abre la puerta, se prende la alarma, haciendo de cuentas que la alarma es este foco, este LED. Claro que más complejo sería ponerle un pequeño circuito para que quede enclavado, o sea, que quede perennemente encendido apenas se abra uno. Pero para propósitos de enseñarles, la simulación solo la hice de esta manera, para que puedan ver que si se abre este contactor, se abre la ventana, se prende la alarma, o si se abre la puerta, se prende la alarma. Y la explicación es la misma que ya hice hace un momento. Ya. Entonces volvamos a las diapositivas. Vamos con la siguiente. El siguiente es cámaras de vigilancia. Las cámaras de seguridad o vigilancia constituyen un sistema de seguridad que consiste en realizar vigilancia a través de cámaras de video en diferentes lugares o ambientes. También es denominado circuito cerrado de televisión o CCTV, que significa por su traducción en inglés Closed Circuit Television. No vamos a ahondar mucho sobre cámaras de vigilancia todavía, porque según la planificación hay un apartado que es solamente para sistemas de vigilancia por cámaras de vigilancia, por circuitos CCTV. Entonces por eso no vamos a ahondar mucho en eso. Detector de humo. Los detectores de humo son dispositivos pensados en el ámbito edificatorio para detectar la presencia de un
incendio en el interior de un edificio. La palabra humo hace referencia a la existencia de productos derivados de una combustión ineficiente con partículas en suspensión, cenizas, entre otros. En el ámbito técnico, es preferible hablar de detectores de incendios, puesto que en el caso de una combustión en la que se generan gases únicamente no puede hablarse de humo. Esta es la gráfica de un detector de humo general. Por lo general se instalan en los tumbados, o sea, en el techo, de esta manera. Y lo que hacen es que una vez que se genera el incendio y el humo, este ingresa por esta rejilla y este sensor es capaz de detectarlo. Ya vamos a ver cómo es esto posible. Bueno, una cosa más. Existen distintos tipos de detectores de humo. Hay detectores de humo que detectan dependiendo de la cantidad de iones que haya en el aire. Otros detectores de humo que detectan solo por la temperatura. También lo vamos a profundizar en otro apartado porque según la planificación hay un capítulo que es solo para sistemas de seguridad contra incendios. Entonces en ese apartado vamos a cubrir todas las clasificaciones y y cómo funcionan los detectores de humo. Ahora, sensor magnético. Este es el que mencioné hace un momento. El sensor magnético que mencioné hace un momento, vamos a ver qué dice. El sensor magnético para ventanas y puertas consta de un imán y un red switch, interruptor magnético. Este sensor funciona como un switch normalmente abierto, mientras hay campo magnético. Cuando la puerta o ventana se abre, el circuito eléctrico se cierra y es posible detectar la apertura de la misma. El sensor viene completamente sellado en plástico, lo que lo hace extremadamente resistente. El montaje en la puerta o ventana puede realizarse mediante cinta autoadherible, que viene incluida, o bien mediante tornillos si desea una mejor fijación. Bueno, y aquí se observa el sensor magnético. Uno se instala en la pared y el otro en la ventana o en la puerta. Ya. Cabe resaltar que el sensor magnético es como un interruptor, ¿no? Vendría a ser este es el que tiene el interruptor, y aparte habría que poner el circuito de la carga, el circuito de la alimentación, el circuito de la alimentación para encender la alarma sonora o la alarma visual. Ya. Características del sensor magnético para ventanas y puertas. El sensor magnético para ventanas y puertas posee las siguientes características. Es un contacto normalmente abierto. Se cierra al detectar la apertura de la puerta o la ventana. Es autoadherible, no hay necesidad de taladrar. Es ideal para maquetas de alarmas y sistemas de seguridad. Ideal para maquetas de alarmas y sistemas de seguridad. Es ideal en algunas aplicaciones de domótica. Domótica es todo lo que tiene que ver con la automatización de casas. Su funcionamiento es confiable incluso en ambientes poco hostiles. Sensor de movimiento. Ya. El siguiente es el sensor de movimiento. Un sensor de presencia o sensor de movimiento es un dispositivo electrónico que pone en funcionamiento un sistema encendido o apagado cuando detecta movimiento en el área o ambiente en el que está instalado. Se utiliza con frecuencia para optimizar el consumo y la eficiencia energética de diversos sistemas como la ventilación, la iluminación o el aire acondicionado en el hogar o en la oficina, aunque también tiene aplicaciones en el ámbito de la seguridad. Aquí tenemos varios modelos de sensor de movimiento. Aquí tenemos estos sensores de movimiento que ya son comerciales, que se instalan en los hogares, en los edificios. Este aquí es un sensor de movimiento, este más pequeño es un sensor de movimiento didáctico. Este aquí se trabaja con microcontroladores como el Arduino. Tiene más para propósitos de prototipado y para propósitos pedagógicos para estudiantes. ¿Cómo funciona? El modo de funcionamiento de este tipo de dispositivos varía en función de su forma de trabajo. Existen en el mercado sensores de presencia ultrasónicos capaces de captar variaciones en el espacio a través de una onda ultrasónica que recorre el área
y vuelve al detector rebotando en cada objeto que se encuentra en el ambiente. Si el dispositivo detecta un nuevo objeto, se activa. ¿Cómo es esto? Este que se encuentra aquí es un sensor ultrasónico. Lo puse porque para poder explicar cómo trabaja los sensores en movimiento a través de la señal ultrasónica. Aquí hay dos cilindros. Un cilindro genera una señal ultrasónica. Se le dice ultrasónica porque la señal ultrasónica es una señal sonora que está a una frecuencia muy alta que nosotros no podemos oír. Porque nosotros solo escuchamos hasta la frecuencia de 19 kHz. Esto está muy por encima de eso. Entonces, la señal ultrasónica llega, choca con un objeto y rebota por el eco, la reverberación. Rebota y este sensor de acá recibe ese rebote de la onda. Lo recibe. Cuando lo recibe, manda un pulso a un procesador, a un microcontrolador o lo que sea que esté procesando la señal. En el procesador se va a correr un código, no sé si sepan programar que es un código, pero se corre una secuencia que nos va a permitir determinar el tiempo que demoró la señal en retornar. Y de esa forma, al obtener el tiempo, sabremos a qué distancia se encuentra el objeto. ¿Cómo es posible que pueda determinar el tiempo? Pues los procesadores, por dentro tienen un pequeño componente que oscila a una determinada frecuencia. No sé si han visto que, por ejemplo, en las computadoras, los microprocesadores dicen que tiene trabaja una frecuencia de 2.6 GHz. Ya bueno, esa es la frecuencia de oscilación interna de la tarjeta o el microprocesador. ¿Ya? En tarjetas más simples, como tarjetas de desarrollo como el Arduino, en cambio se encuentran pequeños cristales de cuarzo que oscilan a una determinada frecuencia. Esta frecuencia pasa por una pequeña etapa llamada divisor de frecuencia, y ese divisor de frecuencia es capaz de obtener una frecuencia que oscila a un segundo, por así decirlo. Porque recuerden que el inverso de la frecuencia es el periodo. Entonces a partir de la frecuencia podemos obtener tiempo. ¿Ya? Entonces en este caso nosotros podemos, a partir de la frecuencia principal de la tarjeta, con un divisor de frecuencia se obtiene la frecuencia de un segundo, y con esta frecuencia ya se puede hacer un conteo, un contador. Y de esa forma las tarjetas de desarrollo son capaces de contabilizar el tiempo. Una vez que se obtiene el tiempo en que la señal demoró en retornar, con este tiempo se obtiene la distancia, porque recordemos que distancia es igual a tiempo por velocidad, pero se la divide para 2. ¿Por qué? Porque es eco, es decir, va y viene. Ya eso es matemáticas. Y ahí se utiliza una constante que es la velocidad del sonido, que no recuerdo si es 346 metros por segundo, algo así. Pero aquí se utiliza la velocidad del sonido y el tiempo que se ha calculado. De esa forma se obtiene la distancia a la que se encuentra el objeto. Entonces, ¿cómo trabajaría un sensor de movimiento con un sensor ultrasónico? Lo que haría es que si hay un objeto, va a determinar una distancia, pero si el objeto se ha movido, en otro instante de tiempo va a tener una distancia diferente. Entonces, al comparar y ver que hay dos distancias distintas del mismo objeto, entonces en conclusión, el objeto se está moviendo. Y así es como trabaja. Hacer la programación de este pequeño sensor no es complicado. Se utiliza una tarjeta de Arduino Uno. Yo la he hecho. No es tan difícil. Ya. Ahora, sensor infrarrojo. Los sensores por infrarrojo, en cambio, detectan la presencia cuando un cuerpo corta el haz que proyecta a través de la variación que se produce en la temperatura. Es decir, con la presencia de personas, identifica un cambio de temperatura en el ambiente, y al detectar unos grados determinados se activa. Cuando un cuerpo aparece en su campo, cierra el circuito, conectando la luz, el aire, el ventilador. Es decir, en este caso, si es que se lo utiliza para encender cargas como prender un ventilador, prender un aire acondicionado, etc. Estos sensores por infrarrojo son muy utilizados. Un tercer tipo de sensor serían los llamados sensores duales,
que son aquellos que combinan las dos tecnologías. Nos referimos a la tecnología de infrarrojo y la tecnología de señal ultrasónica, las dos tecnologías anteriores. Es decir, los infrarrojos y el ultrasonido. Se utilizan en espacios donde es necesario un elevado nivel de detección. Aquí tenemos un sensor infrarrojo que es más digital, se utiliza en microcontroladores. Aquí tenemos el emisor y el receptor. Este pequeño potenciómetro o trimmer, así se les llama también, es para poder ajustar el nivel de detección, la distancia. Y aquí ya se encuentran unos pines que son para alimentar esta pequeña plaquita y el pin de salida de la señal. Esto se conecta a un microcontrolador, un microcontrolador como el Arduino, y así a través de código se lo hace trabajar. Pero también tenemos un sensor infrarrojo analógico. Este aquí yo lo he implementado, lo he trabajado también en algunos proyectos. Funciona muy bien. Se ajusta en función de la aplicación, se le tiene que hacer algunos ajustes a ciertos valores de resistencia y a la alimentación. ¿Cómo funciona? Se alimenta con 9 voltios. Aquí hay una resistencia de 470 ohmios. Con esta resistencia se enciende este LED, perdón, no es un LED, es un diodo emisor infrarrojo. Este emite una señal infrarroja. La señal infrarroja no es visible a la vista humana, pero ustedes podrían verla con la cámara de su teléfono. No con todas las cámaras de teléfono, eso sí soy consciente, pero con ciertas cámaras de teléfono se puede visualizar esto como un espectro de color morado, como un espectro de color morado. Esta prueba también la pueden hacer con los controles remotos de sus televisores. Apúntenos a la cámara de sus teléfonos, presionen un botón y van a ver cómo el diodo infrarrojo del control remoto se enciende de color morado. De esa forma se ve el espectro infrarrojo. Este acá es un diodo en cambio receptor, va a recibir la señal infrarroja, la recibe. ¿Qué es lo que pasa? Como este está perennemente encendido, va a mandar una señal infrarroja al de acá. Y al recibir la señal infrarroja, este va a bajar su resistencia. Al bajar su resistencia, el voltaje de los 9 voltios va a poder ingresar a la base del transistor de aquí, que es un N222. Y al pasar el voltaje a la base de este transistor, dicho voltaje va a hacer que el transistor se cierre. Y al cerrarse, se conecta a tierra el diodo emisor de acá, y como ya tiene alimentación positiva, se prende. Pero si yo interrumpo el paso de la señal infrarroja, si interrumpo ya sea con la mano o pasa a alguien, sucederá que al interrumpir el paso de la señal infrarroja, este aquí va a tener al no recibir señal infrarroja va a tener una resistencia grande. Y al tener mucha resistencia no va a permitir el paso de los 9 voltios a la base del transistor, y al no pasar el voltaje a la base del transistor, este no se abre, no se cierra, sino que se abre. Y al abrirse, no cierra el circuito porque no le pasa el tierra a este punto, y si no le pasa el tierra a este punto, no se prende el diodo emisor de luz. Ya. Para propósitos de pedagógicos he implementado el circuito, lo he implementado para que puedan ver cómo funciona. Porque este aquí no lo puede simular porque no tengo la librería del sensor infrarrojo para el Proteus. Ya, aquí tenemos el circuito. Si pueden ver, espero que sí puedan ver. Este aquí es el emisor, el diodo emisor infrarrojo. Este acá es el receptor. El transparente es el emisor y el de color negro es el receptor. Y este va a ser como nuestra alarma. Entonces van a ver que al momento que yo interrumpo, bueno, acá está el transistor también. Este aquí es el transistor. Al momento que yo interrumpo el paso de la señal infrarroja, se va a apagar. ¿Sí ven? Pueden ver que al momento que interrumpo la señal infrarroja, se apaga el LED. Y así es como funciona. Este circuito que está en el proto es el mismo circuito que está en las diapositivas. Es decir, ustedes podrían implementarlo y con ello podrían prender o apagar alguna carga puntual
Como por ejemplo, si quisieran prender una lámpara o prender y apagar una lámpara, necesitarían solamente colocarle un relé para que pueda manejar para que pueda manejar 120 voltios. Ya podría encender y apagar una lámpara. Ya, bueno, esa fue suficiente demostración. Y ahí se ve. Solo interrumpo y se apaga. Ya. Entonces, volviendo a las diapositivas, ya pudimos evidenciar cómo funciona este pequeño circuito. ¿Listo? Como dije, este circuito es el mismo que está en el protoboard. Pueden implementarlo si desean. Ya. Ahora, formas de regulación. Ya, con esto nos hacemos referencia a las formas en las que nosotros podemos regular estos sensores. Dice, independientemente de lo anterior, debemos saber que los sensores de presencia permiten también distintas formas de regulación. Así, pueden ser regulados en relación con el alcance en metros para que no interactúen en zonas fuera de su ámbito de actuación, porque no interesa o no conviene. Este tipo de regulación es conveniente y utilizada frecuentemente, por ejemplo, en las entradas de las casas. Pueden regularse en función del tiempo que se desee que se activen, desde que detectan un cuerpo hasta que dejen de funcionar. A través de esta opción se pretende optimizar su uso y buscar la máxima eficiencia. De la misma forma, el aparato o sistema que esté conectado a un sensor programado en función de un tiempo determinado permanecerá conectado solo el tiempo que se estime necesario, controlando de esta forma su consumo energético. Se pueden regular también en función de la luminosidad. Algunos detectores de presencia son crepusculares y se pueden optar porque funcionen exclusivamente por la noche o por el día. Listo.